Estamos viendo métodos para calcular el determinante de una matriz. Recordamos que el determinante es un número asociado a una matriz que se calcula según determinadas pautas. Nosotros estuvimos trabajando con determinantes de 2 por 2 y con determinantes de 3 por 3. O sea, a las únicas matrices en las cuales le podemos calcular el determinante son a las matrices cuadradas. En el caso particular de matrices de 2 por 2 y de matrices de 3 por 3, la forma de calcular el determinante es el método de Sarrus, o sea, es la forma más simple, el método de Sarrus. ¿Cómo hacíamos en este caso de la matriz A? Hacíamos este por este menos este por este. O sea que en nuestro caso 5 por 2, 10, menos 6, 3 por 2, menos 6. O sea que la matriz, el determinante nos da 16. Para matrices de 3 por 3, en este caso la matriz terminaría acá la matriz, para matrices de 3 por 3. La técnica para aplicar el método de Sarrus consiste en repetir la primera y la segunda fila, y después hacer el producto entre las diagonales que van de izquierda a derecha, menos las que van de derecha a izquierda. Esto ya lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Es como para recordar un poco. Entonces tenemos 2 por menos 2 por menos 3, 2 por menos 2 menos 4, por menos 3, 12. 1 por menos 1 por 5, eso nos da menos 5. 4 por 3 por 0 nos da 0. Y ahora, lo que viene en la otra diagonal, o sea, de derecha a izquierda, eso la tenemos que restar. 5 por menos 2 menos 10. O sea, menos 40. Menos 40 nos quedaría más 40. Venimos 0 por menos 1 por 2 nos da 0. Menos 3 por 3 es menos 9, por 1 menos 9, menos 9, más 9. O sea que en este caso me queda 7 más 40 nos da 56. ¿Sí? La pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa para determinantes de cualquier dimensión? O sea, porque dijimos que la regla de Sarrus solamente era posible para determinantes de 2 por 2 y para determinantes de 3 por 3. Por lo tanto, vamos a desarrollar un método que nos permita trabajar con otro tipo con matrices de mayor dimensión, para lo cual necesitamos una serie de definiciones previas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta matriz, vamos a trabajar con un ejemplo, y vamos a ver lo que se llama el menor complementario. El menor complementario de un elemento. Decimos que es el determinante que se obtiene de eliminar la fila y de eliminar la columna de un determinado elemento. Hablamos del menor complementario de un elemento. Entonces, ¿cuál sería el menor complementario del elemento 2? Entonces, eliminamos la columna que contiene al 2 y la fila que contiene al 2. Me quedo con estos 4 elementos y con esos 4 elementos formamos un determinante. Menos 4, 2, 6, menos 1. ¿Cómo lo calculamos? Con la regla de Sarrus. Si hubiésemos querido calcular, por ejemplo, el menor complementario de este elemento, entonces lo que hacemos es eliminar la columna, eliminar la fila, nos quedan estos 4 elementos, 2 menos 5 menos 2 menos 1, con eso formamos un determinante, y ese determinante, el 2 menos 5 menos 2, 1, ese determinante lo calculamos por Sarrus, y es el menor complementario, en este caso del elemento menos 4, que es el elemento A sub 2, 2.
Entonces, el menor complementario lo obtenemos, el menor complementario de cada elemento es el determinante que se obtiene de eliminar la fila y de eliminar la columna de un determinado elemento. Vamos a ver otra definición, que es el adjunto de un elemento. Una vez que tenemos el menor complementario, lo vamos a multiplicar por menos 1 y lo elevamos a la suma de los subíndices. Menos 1 elevado a la suma de los subíndices. Entonces, en el caso del elemento A sub 1, 1, vamos a tener menos 1 elevado a la 1 más 1. Menos 1 elevado a las 1 más 1, y lo multiplicamos por el menor complementario que lo calculamos en el paso anterior. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado, el menor complementario en el paso anterior nos había dado menos 8, entonces menos 1 al cuadrado en este caso es positivo, por menos 8, menos 8. O sea que en este caso el menor complementario coincide con el adjunto. Repito, si hubiésemos querido calcular, por ejemplo, ¿cuál es el adjunto de este elemento menos 1? Bueno, primero hay que calcular el menor complementario. Elimino y elimino. Entonces me queda este determinante. 2 por menos 4, menos 1 por menos 3. A eso lo vamos a calcular por menos 1, siempre menos 1, elevado a la 1, 2, 3, fila 3, columna 3. Perdón. Fila 3, columna 3. O sea que sería menos 1 elevado a la sexta. En este caso vendría a ser 1. Y a eso lo multiplicamos, dijimos, por el menor complementario, que es el determinante 2, 3, 1 menos 4. Entonces, ¿qué es el adjunto de un elemento? Es el menor complementario multiplicado por menos 1 elevado a la suma de los subíndices que indican la posición del elemento. Y otra definición que necesitamos, que es el cofactor. ¿Qué es el cofactor? El adjunto, o sea, lo que calculamos antes, multiplicado por dicho elemento. Entonces, para calcular un cofactor, primero necesitamos calcular el menor complementario, después calcular el adjunto, y después lo multiplicamos por ese elemento. Entonces, en este caso del ejemplo que estamos trabajando, ¿qué es el cofactor de este elemento? Entonces, primero calculamos el menor complementario, que es este determinante. Después hacemos menos 1 elevado a la 1 más 1. Acá tenemos el menor complementario. Cuando lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de los subíndices que indican la posición, ahí tenemos el adjunto. Cuando lo multiplicamos por el valor, en este caso menos 2, el valor de A sub 1, 1, ahí tenemos el cofactor. En este caso, bueno, el menor complementario nos había dado menos 8, el adjunto menos 8, multiplicado por menos 2, nos queda menos 16. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo. Calculamos trabajamos con una columna. Y vamos a calcular los cofactores de todos estos elementos. Los cofactores de todos esos elementos. Entonces, ahí tenemos el elemento, no, perdón, el A12, A22, A32. O sea, de la segunda columna. A12, A22, A32. Entonces,
El menor de este elemento del 3 es el determinante 1, 2, menos 2, menos 1. El adjunto multiplico menos 1 elevado a las 2 más 1. Y el cofactor es ese número multiplicado por 3. Vamos al elemento, o sea, estoy trabajando con esta fila, chicos. Perdón, con esta columna. Entonces, calculamos el menor complementario, el adjunto y el cofactor. Ahora vamos al menos 4. Este es el elemento A sub 2, 2. Elimino columna, elimino fila y tengo el menor complementario. Lo multiplico por menos 1 elevado a la 2 más 2, tengo el adjunto. Y ese número lo multiplico por 4 y tenemos el cofactor. Por menos 4 y tenemos el cofactor. Y después vamos al 6, que es el elemento A32. Hacemos lo mismo, elimino filas, elimino columnas, me queda el determinante 2 menos 5, 1, 2. 2 menos 5, 1, 2. Ese es el menor complementario. Lo resolvemos por Sarrus, nos da 9. Multiplicamos menos 1 a las 2 más 3, nos da menos 9. Y después lo multiplicamos por 6 y obtenemos el cofactor. O sea que, repito, estuvimos trabajando con la segunda columna. Si sumamos los tres cofactores, eso me da menos 9 más 48 menos 54 me da menos 15. Si hubiésemos calculado el determinante de esta matriz aplicando la regla de Sarrus como vimos antes, tenemos el siguiente desarrollo, y eso también me da 15. Entonces eso nos permite decir que el determinante de una matriz es la suma de los cofactores de cualquier línea. Y cuando decimos línea, me estoy refiriendo a fila o columna. Esto se llama el método de los cofactores. Entonces, tenemos una matriz de cualquier dimensión, elijo una fila o elijo una columna cualquiera y calculo los cofactores de cada uno de los elementos. Recordamos que los cofactores son primero el menor complementario, después el adjunto y después el cofactor. Menor complementario, adjunto y cofactor. Sumamos los cofactores de cada una de esa línea o columna y ese es el valor del determinante. Esto exige de una demostración mayor que excede a las características del curso que estamos dando. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular, por ejemplo, el determinante de esta matriz? Bueno, elegimos cualquier fila o cualquier columna. Como el cofactor indica que hay que multiplicar con el elemento, siempre conviene elegir una fila o una columna que tenga ceros, porque vamos multiplicando por ese ceros. Entonces, en este caso, hacemos el desarrollo. Acá tengo un 0, acá también. Bueno, elegimos la fila 3. Calculamos el cofactor de menos 2. Calculamos el cofactor de 6. Y calculamos el cofactor de 0, que ya sabemos que me da 0. Porque el cofactor era el adjunto multiplicado por ese número. En este caso es el 0. Entonces, ¿cómo es el cofactor de menos 2? Colocamos el menos 2. Después colocamos menos 1 elevado a la suma de los subíndices. Esto acá es fila 3, columna 1. Entonces menos 1 elevado a la 3 más 1. Por el menor complementario que se obtenía de eliminar la fila, eliminar la columna. 3 menos 5 menos 4, 2. Más. Ahora hay que pasar al cofactor de 6. ¿Cómo calculamos el cofactor de 6? Bueno, 6 más menos 1 elevado a la ¿qué? Y esto acá es fila 3, columna 2. Entonces menos 1 elevado a la 3 más 2. Por el menor complementario, elimino fila, elimino columna, me queda 2 menos 5, 0, 2. Este determinante, 2 menos 5, 0, 2.
ese determinante particular me da 4. Y después, el cofactor del 0 es 0 por, bueno, por el adjunto sería todo esto, pero 0 por cualquier número es 0. ¿Ah? O sea que acá vemos que el determinante de esta matriz de 3×3, sumamos los números, nos da 4. Se puede simplificar bastante el cálculo del cofactor, del determinante, utilizando el desarrollo por cofactores, eligiendo convenientemente una fila o una columna que tenga 0 o la mayor cantidad de ceros posible.